El liderazgo de Jesús. Con este tema termino porque ya después de esto me tengo que ir al aeropuerto porque mañana tengo que predicar en la iglesia. Sí, tengo que volver. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Es como la cumbia ese. ¿Quieren que siga? Sí, ¿quieren que pare? Bueno, ok. El liderazgo de Jesús. Ese es el último tema que me toca compartir con ustedes. Y curioso, según el relato del Evangelio de Juan, Judas, el que ya todos conocemos, Judas, que lamentablemente Judas es un nombre tan bonito, ¿no? Judas viene de Judá, que significa, si no me equivoco, alabanza. ¿Sí? ¿No? ¿No significa alabanza? Sí, significa alabanza, ¿sí? Entonces, imagínense, quedó manchado ese nombre para siempre, Judas o Judá, por el tema de Judas Iscariote. ¿No? Ya nadie le podría poner un nombre a su hijo. Judas González, presente, maestra. No, ya ese nombre quedó marcado. Es como, increíblemente, es como Belcebú. Perdón, no Belcebú. No, como el nombre Lucifer. ¿Ustedes saben que Lucifer hasta el siglo VI se usaba para las personas? Lucifer, que esto no tiene nada que ver con el tema, es solo un tema cultural. Lucifer significa lucero de la mañana, que tiene que ver con justamente una tradición muy antigua y que por ahí por el siglo VI se interpretó un texto del profeta Isaías cuando dice, oh tú lucero de la mañana que has caído, que era una burla al rey de Babilonia. Se interpretó ese texto como que en realidad el profeta no estaba hablando del rey de Babilonia, sino que estaba hablando del diablo, ¿no? Entonces desde ahí se hizo como una comparación y por primera vez en la historia de la humanidad se puso lucero de la mañana o luciferum en latín, en la Biblia latina, se le adjudicó al diablo. Y eso es injusto porque en realidad la mitología del lucero de la mañana en los reinos babilonios, en el reino persa, en los sumerios, era esto. Todos los reyes o muchos de los reyes, emperadores del mundo antiguo, se hacían llamar el lucero de la mañana porque el planeta Venus, no sé si ustedes lo vemos a veces, el planeta Venus es el primero en aparecer en algunos momentos de la estación del año, es el primero, en desaparecer cuando viene despuntando el alba. Cuando viene amaneciendo, esa estrella fulgurante que ya se va apagando, la última en apagarse es el planeta Venus. Entonces los antiguos creían que ese astro era un dios que se le llamaba lucero de la mañana, que era el último dios que terminaba de vencer a las fuerzas de la oscuridad para permitir que un nuevo día viniera de nuevo a despuntar el alba. Se le llamaba lucero de la mañana o estrella de la mañana. Y curiosamente, injustamente, ese nombre, Luciferum, se le adjudicó al diablo en el siglo VI después de Cristo, porque la verdadera estrella de la mañana, de hecho lo dice la Biblia, el verdadero Hijo de Dios que trae la posibilidad de un nuevo día es Jesús. Pedro y Apocalipsis dice que Jesús es la verdadera estrella de la mañana. De hecho, Apocalipsis dice que Jesús es el Luciferum, la estrella de la mañana, el verdadero Hijo de Dios que trae la posibilidad de un nuevo día. Pero bueno, lamentablemente nos quedamos con la interpretación errónea del Luciferum y ahora nadie se puede llamar Lucifer. No, es como que inmediatamente el diablo. No sé por qué lo digo, pero esto es por el mismo precio. ¿Ya? Ok. Dato cultural. Hay un caso donde los discípulos de Jesús, ¿por qué le digo? Jesús, en algún momento se supo que Judas Iscariote robaba de la bolsa. Era el tesorero del grupo, un hombre de confianza, pero robaba. Y Juan lo menciona, dice, y Judas se extraía de la bolsa, por eso se molestó en un momento cuando esta mujer invirtió tanto dinero en un perfume. Pero curiosamente, Jesús, si bien el tema del dinero es importante y es un tema que puede ser hasta motivo de escándalo si es que una iglesia no administra bien los dineros, puede ser hasta motivo de como una contrapropaganda a la integridad que debiera tener una comunidad cristiana. En mi país, Chile, se ha visto un caso últimamente lamentable de cómo salió a la luz, ¿no? Cómo había una malversación de fondos de una iglesia muy grande, en donde al final la iglesia no era una iglesia próspera, el líder era el líder, el único próspero de la comunidad. Entonces eso se explotó, se supo, y eso obviamente crea más distancia de la iglesia, de las personas hacia la iglesia. Pero curiosamente Jesús no
no abordó ese tema de cómo llevamos los dineros. O sea, no fue un tema recurrente una y otra vez que Jesús estuviera preocupado. No digo que no sea importante, pero sí, una de las cosas que Jesús abordó una y otra vez fue el tema del abuso del poder o de la distorsión de lo que es el ejercicio del poder en su comunidad. Lo que podríamos decir, los apóstoles, los líderes, cómo Jesús se preocupó, y esta fue una conversación constante con su grupo. De hecho, hay un relato en Mateo 20 que viene uno, bueno, en Lucas cuenta que fue la madre de dos de los discípulos, vinieron con intereses en la mesa del reino, ¿nos podremos sentar uno a la izquierda y el otro a la derecha? O sea, como que querían salir en la foto oficial. En la mesa del reino, en la mesa última, cuando ya saquen la foto, aquí estamos todos, querían estar en el grupo VIP. Y dice que los otros discípulos se enojaron por esta petición de estos dos. ¿Por qué se enojaron? Se enojaron porque vieron que estos tipos quieren ostentar estar en el grupo exclusivo. Se enojaron porque ellos supuestamente querían tener una suerte de consideración VIP. Se enojaron porque todos querían lo mismo. Y varios relatos de los evangelios una y otra vez pelean entre los discípulos quién debe ser el mayor. O sea, era una pelea constante entre los discípulos. ¿Quién debe ser el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿Quién tiene más poder? Y Jesús en un momento raya la cancha. Mateo capítulo 20, 25, 28 dice: ustedes saben que los gobernantes de las naciones, los que realmente dirigen los hilos de la sociedad, se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. La palabra en griego es kata exousia, que significa, exousia es autoridad, pero kata, ese prefijo, significa una autoridad hacia abajo, impuesta, aplastante. Literalmente Jesús dice, estos tipos son los que lideran verticalmente, aplastando a los demás. O sea, ustedes saben que los gobernantes, los del mundo, el modelo de gobierno de afuera es un modelo kata exousia, que te gobierna desde arriba, que te gobierna irrefutablemente. Y más dice, más, fíjense esto, entre vosotros no será así. Si ustedes quieren saber quién es el mayor, esas discusiones entre nosotros no debe ser un tema de discusión, porque entre nosotros, y esto es sumamente fundamental. O sea, no repitamos. Jesús está diciendo, muchachos, cuando yo no esté, si hay algo que quiero que quede claro, es que ustedes no repitan los modelos nocivos de liderazgo de afuera. Esos modelos autoritarios, absolutos, irrefutables y que están impulsados por el aplastar al otro, por el pararse frente al otro de una manera coercitiva. Eso no debe ser en nuestra comunidad. Sino, fíjense, el que quiera hacerse grande entre vosotros, mega, usa la palabra, el que quiera ser mega, debe ser vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bonitas estas palabras, ¿no? Bonitas. En 5 segundos yo las digo y suenan bonitas. Pero en el ejercicio de liderazgo en la iglesia puede llevarnos la vida a entender esto. ¿Por qué? Porque estamos tan seducidos por otros modelos de liderazgo. Y este liderazgo es el más difícil que hay. Porque lo más fácil es decir, esto dice el Señor, hágalo. Y si no lo hace, se va de acá. Eso es lo más fácil. Eso es el liderazgo más fácil. El liderazgo a través de la imposición. Es más, en el mundo antiguo tampoco era el único liderazgo, era el más famoso. Por ejemplo, en Roma estaban los dos modelos, el auctoritas y el potestas. Auctoritas era justamente el liderazgo en donde la gente escogía al líder. Y el potestas era literalmente el liderazgo por decreto. El emperador era potesta. El emperador lo elegían emperador, ya sea porque era el hijo del emperador, era el sobrino del emperador, o conquistaba, mataba al emperador de turno, separaban el poder y decía, yo soy emperador y ustedes me tienen que obedecer porque sí. Un liderazgo potesta. Pero los senadores de Roma, muchos eran elegidos por el pueblo. Entonces, esos dos tipos de liderazgo han como caminado en la historia de la humanidad. Y yo, si yo tuviera que de pronto ver cómo era el liderazgo de Jesús, me parece que el liderazgo de Jesús literalmente tiene que ver con ese liderazgo de, claro, síganme, pero no es una imposición. No es una imposición. Ustedes vean si me siguen.
yo sigo, síganme, pero ustedes escogen. Ustedes escogen. Miren, por ejemplo, casi choco. Dice, cuando Jesús se para como líder, marca una diferencia en cuanto a lo que era el liderazgo en su época. Primero, Jesús usó su autoridad. De hecho, el Evangelio dice que Jesús tenía autoridad. Pero curiosamente, fíjense, la autoridad de Jesús. Esto lo pueden anotar, ¿no? No es necesidad que veamos versículo por versículo. Mateo 28, la palabra exousia, la autoridad que se usa en los evangelios, ligada a Jesús, y que incluso la comparte con sus discípulos, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero esa autoridad, ¿para qué? Para que ustedes hagan discípulos. O sea, es una autoridad que tiene que ver con la ejemplaridad para ser discípulos. No es una autoridad impositiva, es una autoridad desde el ejemplo. Toda autoridad me ha sido dada del cielo, de la tierra y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos. Es una autoridad que tiene que ver con el ejemplo. No sé si me hago entender. Por ejemplo, otra vez que aparece exousia en los evangelios, el hombre tiene la autoridad para perdonar pecados. Mateo 9, cuando viene esta gran discusión con el muchacho paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. Levántate. O sea, y él recalca ahí, el Hijo del Hombre tiene exousia para perdonar. Fíjense, exousia, autoridad. ¿Para qué? Para ser discípulo. Ahora, para perdonar. Una autoridad basada en la restauración. No es basada en la imposición. Otra vez cuando aparece exousia en el Nuevo Testamento, el Hijo del Hombre tiene exousia, capítulo 4 de Lucas, exousia, autoridad para sanar. Para sanar. Y cuando la gente miraba a Jesús enseñando, decía, este tiene autoridad. No es como los escribas fariseos que citan a otros maestros. No, él tiene una autoridad en sí misma, porque enseña, dice, con autoridad. Y nuevamente, fíjense, ¿a qué está ligada la autoridad de Jesús? Está ligada a un ejercicio pedagógico, a enseñar desde el ejemplo y con la intención de hacer el bien. Autoridad para sanar. Entonces, cuando uno ve estos términos en el Evangelio, se da cuenta que la autoridad de Jesús nunca estuvo ligada a la imposición, porque de nuevo volvemos, Jesús se para con un liderazgo que él mismo lo dice, el Hijo del Hombre vino a servir desde buscar el bien del otro, buscar el que las personas que están sufriendo puedan paliar un poquito el dolor que están sufriendo, el dolor que los está ahogando, y la autoridad para enseñar, para ser ejemplo. Cuestionó los liderazgos absolutos. Fíjense, el liderazgo de Jesús pone en tela de juicio los liderazgos absolutos. En ese tiempo, en el contexto de Jesús, el liderazgo, el único modelo de liderazgo en el contexto judío, porque yo le hablé un poco de lo de Roma. En el contexto judío, el único estilo de liderazgo era el liderazgo patriarcal. ¿Qué significaba patriarcal? Que literalmente los hombres, los varones, jefes de familia, eran los que lideraban. Lideraban en la sinagoga, lideraban en la casa, lideraban en el Sanedrín. Los hombres eran respetados y estos líderes religiosos tenían una autoridad incuestionable, irreprochable, absoluta. Algunos la ejercían bien, pero como en toda comunidad habían excesos de autoridad, había abuso de poder. Fíjense, hay dos relatos del Evangelio que parecen muy interesantes. Cuando Jesús en Mateo 23 está en una pugna con los escribas y fariseos, y Jesús dice, no llamen Padre a ninguno de vosotros. ¿Se acuerdan ese relato? Dice, no llamen Padre a ninguno de vosotros. Porque en ese contexto, en el liderazgo patriarcal, literalmente las personas, tanto los jóvenes, sobre todo el mundo más joven, se paraba frente a este liderazgo y le decían padres. Y él dice, no llamen padres a ninguno de vosotros, porque solamente hay un Padre, nuestro Dios. ¿Sí? Eso no significa que uno por cariño pueda decirle, tú eres mi padre espiritual. No, no está prohibiendo eso Jesús. No está prohibiendo que uno pueda tener un mentor y pueda considerarlo como un padre. O de pronto una comunidad pueda uno considerar que ahí tiene padres. Lo que está criticando es el modelo absoluto e irreprochable que los varones, desde la sinagoga, el Sanedrín y la casa,
ejercían. Y dice, en mi comunidad, en la comunidad de Jesús, en la comunidad del Mesías, no pueden haber liderazgos patriarcales. Y esto está en el Evangelio. Yo no lo estoy así, lo estoy repitiendo. No, está en el Evangelio. No pueden haber liderazgos patriarcales porque el liderazgo absoluto, irreprochable, el liderazgo total, solamente lo puede tener Dios. Entre nosotros, ¿qué somos? Hermanos. En este contexto somos hermanos. Y es verdad, Pablo cuando habla de los dones espirituales, habla de los dones que algunos tienen dones de liderazgo, pero no es el liderazgo, y vuelvo a decirlo, cuando Pablo habla de dones de liderazgo, son liderazgos desde el ejemplo, no desde la imposición. Uno ve, por ejemplo, la carta de Hebreos, cuando la carta de Hebreos en el capítulo 13 dice, obedezcan y sométanse a sus pastores, a sus líderes. Dice eso, pero un poquito antes, si uno ve, dice, tengan en consideración la buena conducta y el ejemplo de estas personas. O sea, lo que está diciendo Hebreo no es sigan a los pastores porque digan que son pastores. Perdónenme, a lo mejor esta va a ser la última vez que yo voy a estar acá, y como es la última vez, no voy a volver a lo mejor, quizás no vuelvo más, pero tengo que decir esto, y no es porque lo tengo que decir acá, esto lo he dicho en muchos otros lugares, en donde ha sido debut y despedida. Cuando Hebreo dice eso, sométanse a sus líderes, a sus pastores, claro, pero sométanse a sus pastores en virtud de que esas personas son ejemplos de vida. De hecho, cuando Pablo le habla a los padres, en la carta, en el capítulo 6 de Efesios, dice, hijos, sométanse a sus padres, es el momento cuando siempre repito ese versículo, los padres dicen, amén, 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 ¿no? Pero antes, ¿se acuerdan lo que dice? Dice, padres, no agobien a sus hijos para que no se desalienten. Pues, hijos, sométanse a sus padres. ¿Y qué dice? Padres, críen a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. ¿Se acuerdan de ese versículo? En la disciplina y la amonestación del Señor. Y aquí viene de nuevo, si uno hace una exégesis, perdóneme la palabra compleja, exégesis, ver los textos en su idioma original, cuando dice disciplina, la palabra disciplina es paideia. Y paideia viene pedagogía. Paideia en griego es educación desde el ejemplo. Entonces, cuando dice críenlos en la paideia, porque disciplina en español suena como inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, la imposición, el castigo. No, Pablo está diciendo desde la paideia, desde el ejemplo. Y después la amonestación ya inmediatamente suena a regaño. Inmediatamente suena a ese regaño que siempre mi madre, porque mi madre tenía una chancla, unas chancletas, no sé cómo se le dice aquí, chancletas, las chancletas voladoras de mi mamá. O sea, amonestación en el Señor era literalmente la chancleta voladora. Y cuando fallaba la chancleta voladora tenía la cuchara de palo. O sea, tenía un set, un kit. Mi madre tenía un kit de amonestaciones. Entonces, cuando dice amonestación también suena a regaño. No es regaño, la palabra nutesia en griego significa diálogo, exhortación. En otras palabras, el liderazgo desde los padres de la casa, si uno pudiera ir a las cartas paulinas, es el liderazgo desde el ejemplo y desde el diálogo, la comunicación. No termina en el castigo. Jesús dice, no llamarán padre a ninguno de ustedes. En esta comunidad somos todos hermanos. Y si alguno tiene el don de líder, el don del Espíritu Santo para liderar, si hay gente que tiene el don del Espíritu Santo para liderar, es un liderazgo desde el ejemplo, no desde la imposición. Es más, Marcos capítulo 10. ¿Se acuerdan el joven rico cuando se va desalentado porque Jesús le impone, le levanta la vara demasiado alta y se va desalentado porque no es capaz de vender todo? Pedro se acerca y dice, Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y Jesús le dice, todo aquel que por mi causa deje padre, madre, hijos, hijas. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Celulares, iPhone, iPad, novios, novias. Ahí no le gustó. Bueno, todo lo que dejen en mi nombre, dice, se les será devuelto. Y ahí Jesús habla, les será devuelto. Pero fíjense, cuando uno lee Marcos 10, aquí hay un pequeño detalle que pasa desapercibido. Dice, todo aquel que por mi causa deje padre, renuncie a tener padre, madre, hermano, familia y todo, recuperarán el reino, todas estas realidades. Y yo lo viví. Por ejemplo, mis padres, cuando yo entré a la iglesia a los 18 años, no eran cristianos mis padres. Pero en la iglesia literalmente hubieron familias que me adoptaron como hijo y de verdad me adoptaron. O
sea, concretamente. Entonces, de alguna manera, en mi experiencia personal, yo como que perdí a mis padres, porque mis padres incluso no estaban de acuerdo con que yo me hiciera cristiano, ingresara a una comunidad cristiana. Pero en la comunidad cristiana recuperé una familia, que sigo hoy día en contacto con ellos, me siguen queriendo como un hijo. Esto es maravilloso. Por ejemplo, hubo un tiempo en mi vida, bastante tiempo, que yo no tenía carro. Hace muy poco comencé a tener carro. Pero cuando estaba en una comunidad y necesitaba un carro, esa propiedad privada, el carro de algunos hermanos, era una propiedad privada, pero al servicio de todos. Y muchas veces yo anduve en carros casi todo un año, que no era mío, pero me lo facilitaban. Y ahí tú te das cuenta que de verdad, cuando tú estás en la comunidad del reino, una comunidad que nos queremos de verdad, tú puedes haber, entre comillas, perdido muchas cosas, pero las recuperas al 100% en esta comunidad. Ahora, aquí viene la sorpresa. Jesús dijo, el que por mí pierda padre, madre, hermano, hermana, bla, 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 dice, cuando por mi causa recuperen, aquí viene la sorpresa. Lo único que no se recupera cuando uno ingresa al reino de Dios es el padre. Menciona padre, madre, hermanos, hijo, hija, y cuando dice, y lo que recupera en el reino empieza desde madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, posesiones. El padre no se recupera, porque en esta comunidad nueva ya no hay más patriarcas, todos somos hermanos, y el liderazgo que haya es un liderazgo de igual a igual desde el ejemplo, no desde la imposición. Jesús, como líder, una de las cosas que hizo es tocó, fíjense, escuchen bien, Jesús tocó todo lo que un hombre puro de su tiempo no tocaba. Jesús se acercó a tocar todo lo que un líder, sobre todo líder puro, pulcro, no tocaba. Tocó leprosos, tocó cadáveres, tocó a mujeres que trabajaban en el comercio sexual, se dejó tocar por personas que eran consideradas impuras. Jesús en su liderazgo tuvo que tomar una opción. ¿Cuál fue la opción? O me acerco a esas vidas que al acercarme yo inmediatamente, según la religiosidad de mi tiempo, quedo impuro, o me acerco a estas vidas con necesidad y los convencionalismos religiosos me los meto en el bolsillo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tuvo que tomar una decisión Jesús como líder. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Puso a la vida primero de las personas y después los convencionalismos. Esa es una marca del liderazgo de Jesús. Y por último, ¿Jesús era digno de obedecer? Pregunto. ¿Sí? ¿Era digno de obedecer? En el Nuevo Testamento, la palabra obedecer aparece solo 3 veces. Upekusen en griego. Y, por ejemplo, ¿cuándo Jesús ejerce la obediencia? Que lo obedezcan a Él, donde no haya otra opción. Marcos capítulo 4, 41 dice, el viento le obedecía. Después en Lucas 17, 6, un árbol silvestre lo obedeció cuando Jesús dijo, sécate. Y por último, Marcos 1, 27, los espíritus inmundos le obedecen. ¿Qué es lo que nos muestran los evangelios? Lo que los evangelios nos muestran es que Jesús nunca usó estos términos de obediencia absoluta para imponerle a las personas. A las personas siempre, de alguna manera, era una invitación. Ustedes se hacen cargo de su vida, yo los estoy invitando, pero yo no les estoy imponiendo nada. Y cuando Jesús envía a sus discípulos, dice, yo les doy autoridad. ¿Se acuerdan? Mateo 10 dice, yo les doy autoridad. Y aquí viene, ¿autoridad sobre quién? Autoridad sobre todo espíritu inmundo y autoridad para que sanen toda enfermedad y dolencia del pueblo. Se acabó. La autoridad que nosotros tenemos como discípulos de Jesús no es autoridad sobre las personas para meternos en la vida de las personas y decirle a las personas lo que tienen que hacer de manera impositiva. La autoridad de nosotros es para ayudar a aliviar el dolor de los que sufren. Y por último, Jesús como líder nos invita a bailar la danza del reino de Dios. Jesús sabía bailar. Breakdance. 3 pasos. 3 pasos. La danza del reino de Dios, la danza de este líder, contiene 3 pasos.
En el relato de la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Ustedes lo pueden leer en la casa, Marcos capítulo 5. Jesús está enseñando, viene de haber estado cerca de un cementerio, en un lugar impuro, en la tierra de Gadara, donde habían cerdos, animales impuros. Llega a uno de las localidades de Galilea, cerca del mar de Galilea, y de pronto una mujer que tiene un flujo de sangre irregular, que también es considerada impura para los tabúes de los sacerdotes de Israel, toca al maestro. El maestro siente que literalmente hay poder que sale de él, está conversando, pero previamente hay una chica de 12 años que se está muriendo. Ustedes saben la historia. Se hace tarde, esos minutos son valiosos. Se pierden esos minutos valiosos, entre comillas, y cuando Jesús decide ir a la casa de la chica, esta niña ya murió. Y ahí Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente, va a la casa. Están todos llorando. Y él dice, ¿por qué lloran? La niña no está muerta, solo duerme. Y del llanto pasan a la risa, empiezan a burlar. Jesús los expulsa. Entran al cuarto de la niña, con sus discípulos más cercanos. Y ahí toma la mano de la niña y le dice, Talita Cumi. ¿Saben la historia? Esa historia contiene para mí los 3 pasos, si uno quiere ser líder, los 3 pasos del reino de Dios. Primer paso, fe. Fe. Pero no la fe de contenido, no la fe, porque esa fe de pronto cuando uno dice fe, en el ambiente bautista es doctrina. O de pronto en un contexto más carismático, fe es creer lo increíble. No, esta fe, la fe bíblica del viejo del Antiguo Testamento, el anciano de casi 100 años, esa fe, de hecho, el padre de la fe, ¿quién era? Abraham. Y no era porque era rector de un seminario teológico. El padre Abraham tenía fe porque se movió, literalmente eso. Dios le dijo, muévete, y él se movió. Le dijo, vas a tener un hijo, tú, no Eliezer, tú, capítulo 17 de Génesis. Y él se rió. El primero que se rió fue él. Y él dijo, ¿cómo voy a tener un hijo si mi esposa ya es una señora de 90 años? Y dice, cree. Y yo me imagino a Abraham, claro, la viejecita, 90 años, ya la menstruación la menopausia había pasado hace muchos años, o sea, ya una viejita. Imagínense la imagen, a lo mejor Abraham pensando ella dando pecho, 90 años. O sea, esa leche iba a salir en polvo ya a esa edad, ¿no? Y Dios dijo, no cree, pero fíjense, no creyó mucho, porque pasó un tiempo y después Dios tiene que ir directamente, así como casi como esos... como esa estrategia de inteligencia policial o del ejército, va Dios mismo al campamento de Abraham con 2 ángeles, claro, no con toda la gloria y la pompa, ¿no? Caminantes, forasteros, llegan y ahí cuando están comiendo, Abraham, Dios le dice, de aquí a 1 año, escúchame bien cabezón, de aquí a 1 año va a tener un hijo tu esposa. Y ahora Sara está ahí escuchando. Ella no está ahí en el lugar donde están los hombres, pero ella está escuchando, ¿no? Como mi mamá. Mi mamá sabía todo lo que pasaba en la casa, todo, manejaba todo. Mi mamá estaba en el baño, sentada, la puerta media abierta. ¡Saca la mano de ahí! ¡No comas! Ella como director técnico, así, ¿han visto los directores técnicos que están dirigiendo todo? Sara escuchando y ahora Sara se ríe. Y Sara dice, ¿tendré yo contentamiento? ¿Tendré yo contentamiento? Y la palabra contentamiento en hebreo es sednach. Sednach significa placer sexual. Ese no es el contentamiento, sí, obviamente el del niño, no, el contentamiento de ese otro contentamiento. Entonces le dice, Señor, le dice, Dios, mi esposo ya tiene 100 años. ¿Tendré yo sednach a esta edad? O sea, en ese matrimonio había fidelidad, había cariño, lealtad. Pero había algo que ya, según la anciana, ya no había hace rato, no había sednach. Entonces el Señor, ¿qué les dijo? Crean. O sea, no puedo hacer todo yo. Les traje unos mariscos de Cartagena, pero crean. Esta noche va a ser una noche especial. Y yo creo que tuvieron fe, esos abuelitos, tuvieron fe. Y nació el hijo. Y vieron que siempre Abraham se mueve. Incluso en un momento le dice, sacrifica a tu hijo. Claro. Uno ve las películas y ve que Abraham dice, no, ¿por qué? No. No, eso no. En la Biblia no sucede eso. Abraham en la Biblia dice, ok, y se va. Y no, ni ningún reclamo, ningún cuestionamiento. Claro, yo encontré un secreto otra vez en ese texto.
Y dije, ¿cómo Abraham sin emociones lleva a su hijo? Y ahí está. Lo que pasa es que en hebreo la palabra para niño pequeño es Yeled. Pero para un muchacho adolescente es Nahar. E Isaac cuando le dice, lleva a tu muchacho, al que amas, dice, lleva a tu Nahar. Es decir, Isaac ya era adolescente. Y ahí lo entiendo todo. Ahí lo entiendo todo. Ese texto fue así como... Claro, ¿no? Dijo, lleva ahí tu adolescente. Él dijo, ¿cómo no, Señor? Sí, vamos. Miren, Jesús pudo haber dicho, Jairo, oye, ¿sabes qué? Me estoy quedando en el hotel, por favor, lléveme a la niña ya al hotel, ahí estoy. O Jesús pudo haber dicho, declaro sanidad, como lo hizo con el siervo del centurión, a la distancia, declaro sanidad. ¿Qué hace Jesús? Se mueve. Jesús tiene fe. Él es hijo de Dios, pero tiene fe. Y la fe es moverse en pos de hacer la voluntad de Dios y sobre todo acercarse a ese mundo que sufre. Porque acercarse a la casa de Jairo e ir al cuarto de la niña obviamente significa un ejercicio de moverte de tu mundo e ir a ese otro mundo que está sufriendo. Ese otro es ir al otro lado de la calle. Allá en México conocí la historia en Ciudad de México, un pastor que así como muchos de nosotros pastores jóvenes de una iglesia conservadora, una iglesia metodista, en la plaza del frente muchachos fumaban siempre marihuana, bebían alcohol, la misma historia, esos muchachos se juntaban en la plaza. Y este pastor sintió la necesidad de ir allá a predicarle. ¿Y cómo fue? Con Biblia en mano, corbata, porque en su iglesia el texto es por sus corbatas los conoceréis. Entonces fue con corbata, con Biblia, dijo, quiero compartirles el evangelio. ¿Qué? Pero ni en quinta le dieron bola a este pastor. Y fue otra vez y no lo escuchaban. Y él dijo, ¿qué debo hacer? Le va a sonar irrisorio. Pero un día dijo, ¿sabe qué? Me voy a sacar la corbata. Voy a ir sin Biblia. Me voy a dejar la camisa afuera. Y fue con jeans y les compró tacos. ¿Quieren tacos? ¿Gaseosa? Y comieron tacos. Y hizo como una pequeña amistad con ellos. Y un día en la noche, después de estar ahí en la iglesia en una actividad, cruzó la esquina y le dijo, muchachos, ¿quieren sándwich? ¿Quieren una hamburguesa? Y ya lo conocían a él. Y cuando estaba conversando, vamos a comprar hamburguesa, una redada de policía. Alto, deténganse y todo ya. Y entren todos. Y todos los muchachos, con el pastor incluido, a la patrulla. Todo dentro. Y se fueron a la comisaría, a la comisaría. Y claro, imagínense los policías, vieron los muchachos que ya habían los vecinos decían que fumaban marihuana y vieron un hombre mayor. ¿Cuál es la suposición de la... Este es el que la mueve. Este es el que la mueve, el dealer que tenían estos muchachos. Y ya, la identificación. Y cuando pasa la identificación, Isaí se llama él. Pasa la identificación, Isaí. Pastor, pero tenía carnet de pastor de la iglesia metodista. Y dije, ¿qué? ¿Usted es pastor de ellos? ¿Es pastor? ¿Y qué está haciendo con estos muchachos? Y la respuesta de él fue espectacular. Él dijo, ellos son mis ovejas y donde están ellas, ahí estoy yo. Eso fue lo que necesitaban varios de esos chicos. No fueron versículos bíblicos, no fue imposición, no fue arrepiéntanse al infierno, no, nada. ¿Sabes lo que fue? Amor. Pero él tuvo que cruzar ese mundo. El mundo, toda su vida estaba siempre en la iglesia, contenido en la iglesia. Él cruzó por fe ese valle al otro lado en donde se viven otras historias, se cuentan, se palpa otra cosa, otra vida. Él cruzó eso. Eso es fe. La fe de Jesús es la capacidad de obedecer a Dios y moverte. Jesús pudo haber sanado a la distancia, pero Jesús fue al mundo de la niña. Un líder hoy que tenga el corazón de Jesús, es el líder que tiene que seguir ese modelo. Juan el Bautista estaba en el desierto de Jordán, decía, vengan, arrepiéntanse, vengan. Jesús dijo, no, llevemos el reino de Dios a ellos. Y fue a todas las aldeas. Se movió, tuvo fe. La fe, la capacidad de moverse. Fe, esperanza. El segundo movimiento del reino de Dios, esperanza. Jesús llega al funeral y ¿qué ven todo? Un cadáver. ¿Y qué ve Jesús? Ve más allá. ¿Se dan cuenta que Jesús ve más allá? Jesús no sintomatiza, porque nosotros somos expertos en sintomatizar, ¿no? Vemos un muchacho vestido de cierta manera y ya lo rotulamos.
Vemos una persona que habla de cierta manera, vive en este sector, lo rotulamos, sintomatizamos. O sea, juzgamos por las apariencias. Jesús no. Jesús va y ve más allá, tiene esperanza de realidades que a lo mejor nadie daba un peso. Yo lo cuento en el libro que escribí. Yo crecí en un ambiente en donde uno de mis amigos le decía, se llamaba Rodolfo, le decíamos Yuyo. Yuyo en Argentina, en Chile, es una hierba que se le pone al mate, pero él no era la hierba del mate, era otro Yuyo, para otras cosas. Por eso le decían el Yuyo, porque el tipo era muy bueno para drogarse. Y empezó con la marihuana, drogas livianas, suaves, entre comillas, y después empezó a ingerir otras drogas. Y saben, Yuyo terminó aspirando pegamento en la bolsa, esas bolsas de pegamento, defecado, orinado, con el pelo desgreñado. Él literalmente era como un gadareno. O sea, un muchacho que ya ni hablaba, lanzaba piedra a los carros, se ponía a pelear con el viento, casi con una esquizofrenia. O sea, literalmente nadie daba un peso. Un día desapareció Yuyo. Para hacerles corto el cuento, desapareció Yuyo. Y siempre él tenía esto, que ya en su último momento, cuando estaba muy drogado, yo lo veía en la calle a veces, yo le daba un pan, y le decía, Yuyo, 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 y él, Yuyo, y de pronto me conocía a mí, y cuando me conocía hacía, y yo sabía que me conocía, me reconocía, en medio de toda su volada, le compraba un sándwich, nunca más lo vimos. Y las historias que nos contaban era, se murió, lo encerraron en un hospital psiquiátrico. Nadie daba un peso, les prometo. Nadie daba un peso por Yuyo. Yuyo estaba muerto. Un día recuerdo que yo recién llego a la iglesia, pasa un tiempo, estábamos en un evento de jóvenes, en otra iglesia, como un gimnasio, y termina el evento de jóvenes, y voy hacia la puerta y de pronto veo un muchacho con una Biblia gigante aquí en el brazo, con una corbata, un saco, bien peinado, flaco. Y yo lo veo y yo digo, no puede ser. Y voy y me acerco y no puede ser. Y no lo podía creer. 6 meses que no veía a Yuyo. Y me lo encuentro ahí, en el evento, de portero, de ujier, con Biblia en mano, con corbata, bien peinado, rasurado. Y de pronto me acerco, como no creo, él me mira y hace... Y yo le digo, Yuyo, y le grité, Yuyo, y él me dijo, no, hermano Rodolfo. Y lo abrazo, y me puse a llorar, y nos abrazamos, y de pronto le dije, Yuyo, ¿qué pasó? ¿Saben la respuesta de él? Jesús me encontró. Jesús me encontró. Rodolfo Figari, el Yuyo, Jesús me encontró. Un matrimonio, pastores, viejitos, lo tomaron, lo encontraron en la plaza, defecado, todo, con baba casi en la boca. Lo tomaron, lo llevaron a su casa. Pastores jubilados, lo bañaron y lo tuvieron ahí 3 meses en su casa. Pasó toda la desintoxicación. Pastores que a lo mejor uno los ve y dice, pastores que no tienen mucha preparación, mucha formación, a puro amor lo tuvieron ahí 3 meses, dándole comida, orando por él. Y él en las noches más infernales, alucinando cosas, ahí estuvieron orando, hasta que un día despuntó el amanecer sobre su vida. Y volvió Rodolfo. Rodolfo hoy es pastor. Es una historia increíble, es pastor. Y le predica a muchachos que están en las drogas. Él es parte de una fundación que trata a gente, jóvenes sobre todo, que están involucrados en la ingesta de drogas. Y él les predica como él es. Y uno lo ve, claro, uno de pronto diría, uy, esa predicación no es muy ortodoxa. Porque él dice así, él literalmente, una vez lo escuché, 20 muchachos estaban ahí en el centro, y él decía, ¿cuántos de aquí la pasan bien con la marihuana? ¿Cuántos de aquí la pasan bien con la marihuana? ¿La pasan bien? Claro que la pasan bien, pero yo la paso mejor, porque ahora yo me drogo con el Dios que hizo la marihuana.
Y yo estaba así, yo estaba así. Dije, mire, y yo pensé, si yo predicara en mi iglesia bautista, Jesús me encontró. El segundo paso del reino, el segundo paso del liderazgo de Jesús es ver con los ojos de Él. Es ver a las personas con los ojos de Dios. Claro, uno va ahí al casco histórico y ve chicas con minifalda y uno podría decir, no hay nada que hacer acá. O uno podría ir y decirle, arrepiéntete, Cristo te ama. No, pero ojo, estos pastores tomaron a Yuyo y se lo llevaron a la casa. Porque una cosa es decirle a la gente, salgan de Egipto, pero la otra cosa es caminar con ellos y llevarlo a la tierra prometida. O sea, hay muchas chicas que están ahí en ese casco histórico que uno les pregunta, ¿y qué has hecho toda tu vida para ganarte la vida? En el comercio sexual, ¿sabes hacer algo más? ¿Tienes estudios? No. La pregunta es, ¿cómo lo redimimos? ¿Cómo la redimimos de tal manera que les podamos proveer espacios que se puedan preparar, que salgan del analfabetismo, si es que algunas están, y que puedan tener otro oficio? Porque es muy fácil decirles, Cristo te ama. Eso es lo más fácil, salgan de Egipto, eso es lo más fácil. Pero ¿cómo podemos ayudarle a que tengan otras herramientas para vivir de otra manera de la cual no han vivido nunca? Entonces, esperanza significa ver a las personas con los ojos de Dios. Lo más fácil es decir, está muerto, no hay nada que hacer. Lo difícil es pararse y decir, no están muertas, no están muertos, solo duermen. Mirarlo con los ojos de Jesús. Y por último, fe, esperanza y el tercer paso, el amor. ¿Viste? ¿Se dan cuenta que esto no es inventar la rueda? Esto no es estrategias complejas, no, esto es simple, fe, esperanza y amor. El amor de Jesús. Jesús se sienta al lado de la cama, toca el cadáver, queda impuro. ¿Qué le importa a Jesús quedar impuro? Lo que le importa es la vida de la chica. ¿Qué le importa a Jesús? Caminar, invitar a cenar, juntarse con a lo mejor aquellas chicas jóvenes que están ahí, que trabajan en el comercio sexual. Ay, no, pero si te ven en la noche ahí compartiendo y si te ves invitándolas, pueden decir que a lo mejor, no sé, tú estás involucrado en eso, quizás tú también. ¿A Jesús le hubiese importado un comino eso? Jesús toma la mano de la niña y le dice, Talita Kumi. Talita Kumi. Marcos pone la palabra literal en hebreo, Talita Kumi, y traduce no literal, traduce el sentido para que lo entiendan los romanos que leen, a la comunidad la cual está escribiendo. Y dice, muchacha, a ti te digo levántate. Y ni siquiera es muchacha, porque la palabra griega coración significa muchachita, niñita. O sea, hay unas palabras de amor de Jesús. Pero aquí viene la sorpresa. Talita en hebreo, en arameo, es el diminutivo femenino de talej. Talej es cordero. Talita es corderita, ovejita. Le dijo ovejita. ¿Y saben qué le decía ovejita? Los padres, cuando trataban con amor a sus hijos, les decían talita. Así como los niños pequeños que le decían abba, al padre le decían papito, la respuesta del padre cuando amaba a sus hijos, a su hija, era talita, ovejita. Jesús la tomó de la mano y la trató con el amor de un padre. El amor resucitó a esa niña. El amor, las palabras de amor resucitaron a esa muchacha. Y le dijo, Kumi es levántate hacia mí, ven hacia mí, ovejita, ven hacia mí. Queremos ser líderes como Jesús. Ahí está. No hay que inventar la rueda, ¿no? Todo lo demás podemos tener estrategias que nos pueden ayudar para ser más amigables. Pero si no está la fe para salir de mi zona de comodidad, de ir ahí, donde está el infierno, si no está la esperanza para ver a las personas con los ojos de Dios, no con los ojos de mis prejuicios religiosos, y si está el amor para no solamente decirle palabra de amor, sino abrazar y tomar
en nuestras manos ese mundo que para la religiosidad es el mundo totalmente apartado de Dios, si no tenemos esa capacidad, mejor cerremos esto y el último apaga la luz. De verdad. Cerremos esto y el último apaga la luz. Fe, esperanza y amor. Dios les bendiga, muchachos. Que estén muy bien.